Buenos días, muy buenos días. Otra vez aquí con ustedes en su telediario 1+1. Hoy es viernes 24 de febrero del año 2023. Un día como hoy se inició la invasión rusa a Ucrania y desde entonces estamos viendo una guerra muy cruenta, que ha enfrentado también a Rusia con los principales países de Occidente, encabezado por los Estados Unidos. Es una guerra que está generando no solamente muchas muertes, mucho dolor, mucho sufrimiento en el pueblo ucraniano y entre los soldados que se enfrentan de ambos bandos, sino también desencadenando una serie de problemas económicos, políticos y sociales en el mundo entero, a tal punto de que hoy se teme porque se produzca, tomando como pretexto lo que está pasando en Ucrania, una tercera guerra mundial. Que sería de connotación posiblemente nuclear debido al armamento, Adalberto, de estas grandes potencias. Sin duda alguna, este es un fenómeno geopolítico que si hay que identificar un ganador sería Estados Unidos. Estados Unidos que se ha beneficiado por la industria armamentista, porque hay que decir, hay mucho de ese armamento que ha llegado a Ucrania, Adalberto, que no es donado, es vendido. Y también un poco en lo referente al liderazgo político, inclusive en instancias como la OTAN, que hay que decirlo, antes de este fenómeno estaba en franco descalabro. Tú recuerdas que de hecho el expresidente estadounidense Donald Trump se había retirado y pues ha cobrado un poco de vigencia. El tema económico para mí aquí es uno de los principales, y ver cómo naciones que aunque geográficamente están lejos de este conflicto nos vemos afectadas, que es el caso de República Dominicana. Ahora que el lunes el presidente Luis Abinader va a pronunciar su tercera rendición de cuentas, el tema de la inflación, que si bien es cierto, de acuerdo al último informe del Banco Central, mantiene una tendencia a la baja, sigue siendo una especie de espada de Damocles, porque es un desafío para economías como la de República Dominicana, pero también para economías grandes, incluyendo, Adalberto, la misma de Estados Unidos, de Reino Unido y de la Unión Europea. Vamos a ver, yo creo que lo más peligroso de este conflicto es que uno no ve en el corto plazo que vaya a terminar, es todo lo contrario. Cuando uno analiza la narrativa de los presidentes, por ejemplo, el presidente Joe Biden, que estuvo justamente esta semana en Ucrania, el presidente de España, que está también allá ahora mismo y realizó otra visita sorpresa, uno no ve, Adalberto, que esto vaya a terminar, por lo menos no en el corto plazo. Así es, no se vislumbra una solución inmediata. China ha iniciado un proceso tratando de alcanzar, de gestar una salida diplomática a un conflicto bélico de proporciones inmensas, y que alguna gente pensaba que eso iba a durar un par de semanas, pero ya tiene un año. Un año. China ha planteado este proceso de negociación, pero los detalles en lo que debería de sustentarse ese acuerdo no se conocen, y probablemente hoy lo presente ante las Naciones Unidas. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores de China está ahora mismo en Rusia, y es cierto, ellos están abogando por una solución. Ya lo hicieron, pero el tema es en Naciones Unidas, donde probablemente lo presente, porque Rusia ha dicho que estaría de acuerdo con las gestiones que haría China, pero en las Naciones Unidas ayer, la Asamblea de las Naciones Unidas ayer volvió a votar una resolución, la quinta que hace desde entonces, pidiéndole a Rusia que vuelva a su casa y que deje tranquila a Ucrania, ¿verdad? Y dice que debe hacerlo de manera incondicional, al mismo tiempo que está planteando la necesidad de que se investiguen los crímenes de guerra y que eso se haga a nivel de una comisión independiente o sectores independientes. Eso es, pero las Naciones Unidas, ustedes saben que se han debilitado, tienen muy poca capacidad ya para incidir en los conflictos de todo tipo, dije, porque recuérdense con lo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud fue marginada de las acciones claves que deberían de tomarse para enfrentar
a un fenómeno que estaba azotando el mundo entero. Y las Naciones Unidas, la OMS y la OPS, en el caso de la región, fueron marginadas. Aquí ahora, las Naciones Unidas, como ha pasado también con el conflicto palestino-israelí, como está pasando ahora con esto, las Naciones Unidas son poco tomadas en cuenta por las potencias, las grandes potencias. Hay un grupo que le llaman el grupo de los 7, que son las 7 naciones más poderosas del mundo, que, óiganme, están imponiendo sus criterios en el mundo entero. Estados Unidos llega a esta situación, por un lado, con una alta popularidad de su presidente, por las acciones frente a la guerra y por haber ido con tanta valentía a Ucrania, haber ido ahora a Ucrania, pero por otro lado, con un creciente cuestionamiento a nivel internacional, porque fíjate que se ha develado que fue Estados Unidos quien destruyó la tubería, ¿cómo le llaman a esto? Del gasoducto, que llevaba gas desde Rusia hacia Europa, y Estados Unidos lo tumbó, y la razón por la que hizo esto fue para que romper con la dependencia de Europa del gas ruso. Y lo mismo está haciendo con el petróleo, ¿verdad? Y esto lo pone en una situación bastante difícil, pues es un acto de terrorismo, definitivamente. Esto no se podría haber hecho sin la complicidad de Inglaterra y de otras naciones europeas. Pero esas es las informaciones que se están manejando. Pero por otro lado, Rusia no ha podido salirse con la suya, porque lo que era una acción bélica que debió ser rápida. Fíjate, tiene un año y no se sabe si va a salir derrotada de esa situación, porque Europa y gran parte del mundo occidental está convencido de que no se le puede permitir bajo ninguna circunstancia a Rusia que se quede con el territorio que ellos desean en Ucrania, porque esto significaría que ninguna frontera estaría segura en el mundo entero. Pero por otra parte, Millicent, la manera de que Rusia gane esa guerra tendría que ser si usa todas sus armas, incluyendo la nuclear. Ese es el riesgo. Y si la usa, estaríamos entonces en presencia de una tercera guerra mundial a la que parece le temen esos 7 países que están allí. Por eso ustedes ven la reserva de las naciones que le están proporcionando armas y otro tipo de apoyo a Ucrania, la reserva con darles, primero eran los tanques súper poderosos, y segundo los aviones también súper poderosos. ¿Por qué? Porque no hay la seguridad completa de un 100% de que el presidente de Ucrania los use para tirar un fundazo a Rusia. Y si se lo tira, ahí estaría desencadenada la tercera guerra mundial. Que Dios nos libre, señores, de lo que pueda ocurrir. Y a propósito de Dios, una de las noticias más trascendentes del día de hoy, aquí en el patio, es la carta pastoral que ha dado a conocer el Episcopado Dominicano. Es tradición ya que lo haga en la víspera de la independencia de la República. Y aquí el centro de la carta pastoral está en la justicia. Ha denominado el mensaje como seamos honestos y practiquemos la justicia. Y ha llamado a que los procesos judiciales se aceleren y se desarrollen con la mayor transparencia e independencia posible. Millicent, esto repercute. Hoy vamos a hablar durante el día entero y probablemente mañana y el lunes del mensaje de la Iglesia Católica, que sigue siendo un actor clave en la geopolítica dominicana y en la sociedad dominicana en sentido general. Mira, es interesante porque en ocasiones anteriores, como centro de ese mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano, han estado temas como la violencia, la inseguridad ciudadana, el tema medioambiental, el que ahora lo dedique al tema de justicia, y partiendo desde esta óptica de la necesidad de fortalecer la justicia, pero no solamente pensada como el Poder Judicial, porque parte también de lo que hace este mensaje es que hace una alusión directa
a la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público. Para mí eso es interesante y bueno, hay que decir, hay dos propuestas ahora mismo que está librando el Poder Ejecutivo que dan respuesta, Adalberto, a estos dos temas. Uno fue la propuesta que se presentó en el marco del CES de reformar la Constitución para garantizar que esa independencia del Ministerio Público, que hay gente que la pone entre comillas, como forma de burla, Adalberto, se mantenga más allá de esta gestión. Hay que decirlo, eso fue una consigna del pueblo dominicano. El presidente Luis Abinader, ahí básicamente por aclamación popular, fue que acogió esta decisión que fue ejecutada cuando decidió nombrar al frente del Ministerio Público a doña Miriam Germán, que no pertenece a su partido de gobierno, que era lo que se estilaba. La otra propuesta es entonces la creación de un Ministerio de Justicia, que hay que decir, el consultor del Poder Ejecutivo tiene varias semanas haciendo un periplo por academias, por otros partidos también para consensuar. Pero siendo un año preelectoral, Adalberto, es muy difícil que estas dos reformas se logren. Cuentan sobre todo con la oposición de la Fuerza del Pueblo. Déjame decirte que el expresidente Leonel Fernández, que hace unas semanas participó en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, le está huyendo como el diablo a la cruz a todo lo que implique reformas institucionales. Su agenda se centra sobre todo en los temas económicos. Si por él fuera, aquí solamente se hablara de inflación y de endeudamiento. Pero parte de lo que hace la Carta del Episcopado es hacer un llamado al pueblo dominicano a que debe ser uno de los temas que permanezcan en lo que hemos llamado esa agenda social y que lo hemos dicho siempre, si no es con la presión de la gente, aquí cambios como estos no se logran. El tema de la reforma, de fortalecimiento del Ministerio Público es bastante complejo porque no se limita a tener a un procurador, una procuradora independiente, sino que el Ministerio Público es el cuerpo de fiscales, ayudantes fiscales, fiscalizadores, y ese es un cuerpo grande, amplio. Y hablando con abogados penalistas y con gente que conoce muy bien la justicia, hay muchas quejas de las debilidades del Ministerio Público en la mayoría de los pueblos y en la mayoría de las instancias más bajas. Lo que ocurre es que nosotros solo nos centramos en los elementos políticos. O en la capital, Adalberto. Y en la capital y en los temas, los expedientes de corrupción, etcétera. Y eso tiene sus explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo así? Los mejores fiscales han sido dedicados a estos temas. Pero recuerda que la justicia está llena de expedientes que tienen que ver con el narcotráfico, con el consumo y tráfico de droga, con la violencia, los atracos, los robos, etcétera. Y los abogados están convencidos, los abogados independientes y honestos, que conocen bien cómo funciona el sistema, están convencidos de que la mayoría de los fiscales son incapaces de sustentar un caso y de investigar lo suficiente para proteger el interés de la sociedad. Y como consecuencia de eso, los jueces no tienen otra alternativa que poner en libertad a veces o imponerle penas benignas a verdaderos delincuentes, a criminales. Entonces es un tema muy serio y se da en todo el territorio nacional, sobre todo porque recuérdense que para ser fiscalizador o para ser ayudante fiscal, para entrar a la carrera judicial hay que comenzar desde cero. Entonces muchos son abogados muy jóvenes, ¿verdad?, que requieren de mayor formación y no tienen tampoco las herramientas necesarias para investigar los casos. Claro. Se supone que el Ministerio Público tiene que investigar cada caso que le llega a su mano, Millicent. Y para eso, contrario a lo que pasa, que ustedes ven en las películas, que pasa en algunas naciones, que tienen todo un cuerpo de investigación, ¿verdad? Sí. De peritos amplios y diversos para sustentar los casos. Aquí no está ocurriendo eso. Y faltan recursos. Muchos recursos. Faltan fiscales. Hoy mismo Diario Libre publica... Iba a señalar ese otro elemento. Hay un déficit también en cuanto al número de fiscales, pero sobre todo hay falta de experiencia, limitados conocimientos y limitada capacidad para investigar los casos. En eso hay que enfocarse, me dicen. Ese es un tema bastante serio en el que tenemos que trabajar como sociedad. El Ministerio Público ha hecho
lo que se ha podido, pero no tienen tampoco capacidad para abarcarlo todo en un tiempo relativamente corto. Pero hay que trabajar mucho el tema de los recursos. En eso, y sobre todo porque la policía no hace el trabajo bien tampoco, ¿verdad? Pero recuérdate que la policía es auxiliar de la justicia. Supone que es el Ministerio Público el que debe llevar la investigación. A veces los oficiales policiales tienen más capacidad que sus abogados recién graduados. Así es. Bueno, Adalberto, vamos avanzando. Solamente señalar que siguen las expectativas por el discurso del presidente. Va a ser el lunes que lo va a pronunciar. Sería esta su tercera rendición de cuentas. A las 10 de la mañana tendrá lugar la alocución del mandatario. Hay algunos temas que se están perfilando, de cuáles podrían ser tratados en relación a rendición de cuentas, pero también anuncios. Sí. Ya aquí nos hemos adelantado y hemos dicho que el tema infraestructura no va a faltar, el tema Haití, pero hoy la prensa trae la reacción de diversos expertos que dicen que también tiene que referirse, por ejemplo, al tema del aumento salarial, que hoy justamente se celebra otra reunión del Comité Nacional de Salarios y, por supuesto, al tema inflación, siendo este todavía uno de los principales retos de esta administración. Milice, yo no puedo dejar de referirme al tema de la frontera, a propósito del conflicto de los manglares. Los manglares de Manzanillo. Bueno, supongo que alguna gente sabe que el río Masacre desemboca en la bahía de Manzanillo y que de aquel lado del río está Haití y de este lado del río está la República Dominicana. El río, cuando va llegando al mar, crea naturalmente un bosque muy especial, que es el bosque de manglares. El muro que pretende o que está construyendo el gobierno dominicano, claro, incluye esa franja porque ahí es que comienza la línea fronteriza física, ¿verdad? Va a seguir un poco a nivel marítimo, pero ahí comienza en Manzanillo, que pertenece a la provincia de Montecristi, hasta cerca de Dajabón, está ese bosque de manglares. Han hecho una trocha, así que se llama, ese camino intermedio que divide el bosque en dos, para instalar el muro, que ahí es bastante difícil y caro porque son pantanos además. El muro lo están haciendo no a la orilla del río, como no puede ser, sino un poco más distante, de manera que no es la misma línea fronteriza. De ser la línea fronteriza hay que hacerlo en el medio del río, ¿verdad? Y eso es imposible pensarlo. Claro. Y una parte de los manglares van a quedar entonces entre el río y el muro. Hay protestas por eso, dicen que estamos cediendo territorio. Hay que informarle a los amigos y amigas televidentes que el muro va a ir por el lado dominicano, no por el mismo medio de la frontera, es por el lado dominicano. E inclusive están construyendo una vía de acceso, una carretera del lado entre la línea divisoria y el muro, pero de aquel lado, del otro lado del muro. O sea, habrían dos carreteras, una del lado propiamente ya libre, donde no podrán pasar los haitianos, y otro en esa tierra intermedia que queda. Hay protestas de distintos tipos frente a esta situación. Por un lado, a la gente defensora de los recursos humanos les duele que mochen manglares, claro, y un bosque tan importante como ese. Y por otra parte, hay quienes dicen que estamos dejando un terreno a Haití. Frente a esa situación, el Ministerio de Medio Ambiente paró ayer la construcción del muro en ese tramo, que serían como 2 kilómetros, kilómetro y medio, no sé. Casi 2 kilómetros. Hasta que se controle, se limite esa situación. Bueno, esto se produce en un momento en el que también se están quejando algunos sectores de que ese muro va muy lento. De que va muy lento, y otros de que le da un pito. Que le da igual, claro. Ahí hay un tema que el gobierno tiene que prestar atención. Lo de lento habría que ver, porque el gobierno dijo que había cuarto, había disposición. Que el presupuesto de eso estaba garantizado, claro. Sí, y entonces ya entramos en un nuevo año. Sí. En esto. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, los manglares son noticias, los manglares de Montecristi y Dajabón. Claro.
Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Hoy tenemos dos entrevistas pero muy interesantes. La primera de ellas va a ser con una gran amiga, María Teresa Cabrera, quien recientemente acaba de hacer pública las aspiraciones para una posible candidatura presidencial. Ya en la segunda entrevista nos acompañará Juan Adalberto Beltré y Ero Pérez, que son representantes justamente, Adalberto, de este tema de defensa de los recursos naturales, pero en este caso de ASUA. Les invitamos a que nos acompañen. Esto es Uno más Uno.